Hemos llegado ya a la lección número 10 y hoy vamos a hablar sobre Jacob Israel. Es decir, durante esta semana estaremos hablando sobre Jacob Israel, pero el día de hoy vamos a tocar el tema lucha con Dios y vamos a extraer algunas lecciones valiosas para nuestra vida, así que le invitamos a que nos acompañe en una oración. Bondadoso Dios y Padre eterno, gracias te damos porque tú nos has dado lecciones importantísimas en el libro de Génesis hasta este momento, y este día tenemos una valiosa lección todavía que aprender en la experiencia de Jacob. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Dani Perla, por acompañarnos una nueva semana. Dios nos permite estudiar la palabra, su palabra, y en el tema de hoy, como hemos dicho durante todas estas semanas, como vamos corriendo, cubriendo bastante terreno, ahora nos vamos a encontrar con una escena que ha cautivado el pensamiento cristiano por mucho tiempo. Una batalla entre Dios y Jacob. Pero quisiera, porque la lección lo hace ahí de forma directa, quizá antes de llegar ahí, quisiera preguntarle, Pastor, para no dejar sin contexto a nuestros amigos y hermanos que están escuchando nuestra emisión de hoy, preguntarle qué es lo que ha pasado antes del momento en que Dios va a luchar con Jacob, qué es lo que hace que Jacob esté en una situación, digamos, tensa. Bueno, en la semana pasada estuvimos estudiando acerca de Jacob y su familia, cómo pues en la casa de Labán, ahí él consiguió sus esposas, ahí consiguió sus hijos, consiguió su ganado. Ahora llega el momento de partir, nos quedamos en ese momento, pensamiento. Sí. No pudimos estudiar esa despedida entre Jacob y Labán, pero ahora que Jacob parte de la casa de Labán hacia la tierra de Canaán, tiene que prepararse para la confrontación con su hermano Esaú. Y eso es lo que da el ambiente, el contexto de la historia que tenemos hoy. De hecho, quiero decirles algo para poner también el marco teológico de la reflexión de esta semana, que la experiencia que Jacob va a tener antes de encontrarse con su hermano Esaú, la experiencia espiritual que va a tener en Peniel es similar a la que tuvo en Betel. Así que recordemos, en Betel él vio la escalera, sí, y tuvo ese sueño. Dios le aseguró que lo iba a bendecir a él. Eso le permite pues todos esos años con las cosas buenas y malas en la casa de Labán. Ahora va a encontrarse con su hermano Esaú y tiene una experiencia en Peniel. Y me gustaría que fuéramos al libro de Génesis en el capítulo número 32. Me llama la atención cómo realmente comienza este capítulo, porque es el recuerdo o es la comparación o paralelismo que tenemos con la historia de Betel. Ajá, muy bien. Podemos leer los primeros dos versículos. Aquí dice en los primeros dos versículos de Génesis 32, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Muy bien. Recordemos, en Betel había visto la escalera con ángeles. Que ángeles pues subían, bajaban del cielo y hacia el cielo. Entonces ahí nosotros tenemos otra vez esa similitud. Es como que Dios le está diciendo, Jacob, ahora tú vas a confrontarte con tu hermano, tú vas a regresar a la tierra de Canaán. Nuevamente Dios se le aparece inesperadamente, sin solicitud, porque siempre es el Dios que está velando por sus hijos. Ahora, pero lo que va a llamar la atención en esta historia, y también va a servir como parte del marco teológico, es la respuesta de Jacob, porque lo podemos notar en el versículo número 3. Que ahí dice, envió Jacob mensajeros por delante al encuentro de su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Muy bien. Noten ustedes, Dios había enviado sus mensajeros, que son los ángeles. Jacob hace lo mismo con su hermano Esaú. Entonces, esto nos va a decir de la
relación que el ser humano tiene en su relación vertical con Dios y su relación horizontal con otras personas. De hecho, en esta historia que vamos a estudiar esta semana, será tan importante que para tener una buena relación con Dios, debemos tener una buena relación entre nosotros. Queremos el perdón de Dios, tenemos que otorgar el perdón entre nosotros. Y lo mismo que Dios hace, enviar sus mensajeros celestiales, Jacob también envía sus mensajeros. Bueno, sí, está importantísimo este marco teológico porque en ese momento cuando envía los mensajeros, pastor, la narración nos sigue comentando que la noticia que le llega a Jacob no es nada alentadora. Su hermano viene y 400 hombres con él. Jacob hace algunos preparativos, se nota que era un hombre que trataba de hacer sus previsiones, pero lo que vamos a entrar ya de lleno con el marco que ha puesto nuestro pastor es el verso 22 de Génesis 32 en adelante, y dice así: se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y me voy a detener ahí en este momento. Pastor, en ese momento encontramos a Jacob que finalmente se queda solo y comienza una lucha. Jacob en algún momento habrá entendido con quién está luchando. Y a propósito de esto, ¿qué nos dice esto sobre las luchas que nosotros tenemos cotidianamente? Muy bien, creo que hemos llegado a un punto bien crucial en esta historia, porque aquí a partir de esto pues van a suceder muchas cosas. En primer lugar, veamos algo tal vez para ponernos en los zapatos de Jacob. ¿Por qué él se quedó solo? Sí. Pues se cree que Jacob quedó solo porque él pensó, bueno, si mi hermano viene y me ataca con sus hombres, pues si yo estoy solo, tal vez él esperaba que ellos tuvieran un poquito más de compasión con él, porque y menos ambición, porque si los hombres de Saúl veían que él estaba con un montón de ganado, gente, entonces más iban a tener el deseo de poder atacarlo. Pero también Jacob se quedó solo porque necesitaba pedir la bendición de Dios. De hecho, él ha hecho una oración antes, creo que nosotros no la leímos. Pasamos esa oración, pero yo creo que vale la pena porque allí nos habla de que este encuentro que Jacob va a tener con este varón, o con aquí en nuestra Biblia nos dice también que sí, es un varón, lo llama de la misma manera, ya había sido anticipado por esta oración de Jacob que se encuentra en los versículos 9 y 10. Y dice, luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, no merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora he de atender a 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre junto con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Muy bien. Aquí notamos, es bueno ver esto porque aquí vemos que Jacob reconoce, él dice, no merezco. Y Jacob ahora, obedeciendo, porque Dios le había dicho, tienes que regresar a la tierra prometida. Recordemos que en la tierra de Canaán fue siempre el centro de todas las promesas de Dios, porque recordaba al paraíso perdido en Edén, y entonces Jacob tiene que regresar, pero Jacob habla con el Señor, vacía su corazón con él y le dice, Señor, no, de verdad yo he cometido errores, pero ahora quiero regresar, tú me has dicho, tú dijiste que me vas a bendecir, le reclama sus promesas y le dice, tú dijiste que me vas a dar descendiente. En otras palabras, si mi hermano me mata y acaba con todo, ahí acabó pues, todo. Allí se terminó. ¿Dónde están tus promesas? Y eso hace que ahora Dios responda y se encuentre ahora con este varón que está luchando con él. Pero ahora, pastor, a partir de eso que ha dicho, a mí me resulta impresionante, ¿verdad? La historia resulta impresionante. ¿Por qué
esa lucha. Si Dios se va a presentar para ayudarle, ¿por qué tiene que pelearse primero con Jacob? Es una curiosidad que a mí me ha saltado a veces el hecho de que sí, comprendo la lección al final, lo que se necesitaba, pero parece que a veces no comprendemos esas batallas espirituales que tenemos, que puede ser lo que estuvo pasando aquí, la razón por la que Dios tuvo que pelear con Jacob. Ah, muy bien. Dios pelea con Jacob y hay una gran lección que es la que vamos a cubrir en este momento. Y para llegar a esa lección, porque está en el cambio del nombre, está la respuesta a esa pregunta. Pero para llegar al cambio del nombre de Jacob, vemos que dice que este varón se llegó a él, fue algo inesperado, estaba luchando con él. Y ahora notemos el versículo número 25. Que dice así: cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Mire, este texto es extraordinario. Nos habla de las dos facetas de Dios, tanto su esfera divina como humana. Wow. Porque a mí me llama la atención, ya que sabemos que el que luchó con Jacob Dios. Era Dios mismo, pero dice, cuando el hombre vio, o sea, este varón, que no podía con él. ¿Cómo que Dios no podía con Jacob? ¿Cómo que Dios? Es que humanamente hablando, Dios había, podemos decirlo de esta manera, había tomado la forma de hombre y como hombre vio que Jacob le prestó la resistencia. Wow. No podía con él. Ahí vemos la condescendencia divina. Es lo mismo que Dios hizo cuando la Biblia dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Dios vio que no había otra manera de salvarnos que asumir nuestra debilidad. Wow. Ese es el mensaje acá. Pero luego viene la parte divina. Un solo toque le da en su muslo y ahí Jacob pues queda paralizado. ¿Y por qué en el muslo? Porque es la parte donde está pues, ¿cómo lo podemos llamar? Lo que da para dar a luz, eso es lo que tiene que ver ahora con la descendencia de Jacob. Es como que Dios le dice, mira, ahora yo te voy a bendecir. Y entonces nosotros vemos algo. Dios pelea con Jacob porque quiere confrontar a Jacob con lo siguiente. Él le pregunta, ¿cómo te llamas? En el versículo 27. Y bueno, y aquí dice, ¿cuál es tu nombre? Le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Y el 28 dice, entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muy bien, noten qué interesante. Ahora, cuando Jacob quiso tener la primogenitura de una manera que no era correcta, él ocultó su identidad. Ahora con este hombre, él tiene que declarar su identidad. ¿Quién es? Ya Jacob no está ocultando su identidad, está declarando quién es él. Toda la vida de Jacob había sido una vida de lucha desde el nacimiento. Lucha ahí con su hermano para ver quién era el primero. Lucha luego, cuando nace, lucha luego con su hermano para que le dé la primogenitura, para de alguna manera pues sobornarlo. Lucha con su padre para que el padre le dé la bendición. Ahora tiene que luchar con quien de verdad le puede dar la bendición y puede ratificar toda esa lucha, porque vamos a descubrir cuando Jacob se presenta con Esaú que la bendición que le dio su padre y todo eso, Jacob trata de retornarla para Esaú, porque finalmente la bendición que le había dado Isaac se la va a dar Dios. Y Jacob entiende eso y le dice, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es engañador. Y él dice, no, ya no vas a ser llamado engañador, sino que ahora te vas a llamar Israel, has luchado con Dios. Eso es que la palabra Israel significa en realidad Dios pelea, Dios lucha. O sea, no es que has luchado con Dios, sino que Dios lucha. Así como vimos que Isaac significaba también Dios ríe. Ahora vemos Dios lucha. ¿Por qué Dios luchó con Jacob? Para enseñarle, y esta es la gran lección, mis estimados hermanos y amigos, esta es la gran lección. Dios luchó con Jacob para enseñarle que solo cuando Él lucha, solo cuando Él está de nuestra parte, solo cuando Él nos bendice, solo cuando Él se encarga de nuestra batalla,
es que nosotros podemos tener la victoria. Amén. Bueno, qué tremenda lección. Creo que eso que ha dicho, pastor, está en armonía con una cita que aparece acá, que era lo que Jacob finalmente comprendió. En Patriarcas y Profetas se nos dice: el error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. Ahí está, ratificando lo que usted decía, enseñándole a Jacob: yo soy el que tengo que luchar para que tengas las bendiciones. Pero pastor, y quizá esta pregunta, pues el tiempo no es mucho, pero siempre es importante hacer esta pregunta en conexión con esto. Se nos comenta que al final del tiempo los hijos de Dios deben pasar por una batalla que es una experiencia como la de Jacob. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros que sabemos que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús? Muy bien, es correcto ese periodo de angustia que pasó Jacob, porque nosotros sabemos que Jacob tenía realmente una gran angustia sabiendo que se iba a confrontar ahora con su pecado que había cometido con su hermano Esaú. Se convierte en lo que los mismos profetas bíblicos llaman el tiempo de angustia de Jacob, que van a pasar los hijos de Dios, pero no tanto por las cosas de este mundo, no es la angustia que estamos hablando ahora, bueno, todo está más caro, o hay violencia, o hay esa angustia que estamos sufriendo todos. No, el tiempo de angustia de Jacob va a ser particular para el pueblo de Dios, para reclamar las bendiciones del perdón de Dios, de la aceptación de Dios, de saber que sus pecados han sido perdonados. Y eso va a ser en un momento clave cuando prácticamente ya se haya cerrado la gracia para la humanidad entera. En ese momento los hijos de Dios deberán pasar por esa prueba, no habrá más intercesor en el cielo. Y bueno, los profetas lastimosamente no podemos hablar ahorita de esto, tal vez podemos al final de la semana hacer un repaso para ver los textos bíblicos, cómo los profetas bíblicos hablan de este tiempo de angustia, y al final, así como Jacob prevaleció, así nosotros también podemos prevalecer. Lo más importante es saber que podemos tomarnos de la mano de Dios. Y aquí se prueba si Jacob realmente quiere la bendición. Recordemos que Saúl la desechó. De hecho, termino tal vez con lo que vimos al principio, o lo que dije al principio. Esta experiencia de Peniel, donde Jacob luchó con Dios, es similar a Betel. Solo que Betel se da a la caída del sol, cuando él estaba para dormir, a la puesta del sol, cuando entraba la noche. Ahí iba a ir la larga noche esa que pasó con Labán de dificultades, pero ahora esta experiencia de Peniel se da a la salida. Pasan luchando en la noche, pero esta experiencia termina a la salida del cuando sol. está saliendo el sol, para decirle: tienes un nuevo nombre, tienes un nuevo comienzo. Y lo que es interesante es que cuando el pueblo de Dios pase por ese tiempo de angustia de Jacob, lo próximo que sigue es la venida de Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Yo no sé qué lucha estará pasando usted que está escuchando Radio Adventista o viendo esta transmisión, pero queremos decirle que tenemos a un Dios que lucha por nosotros y que si le damos nuestra vida, Él se va a encargar de todo lo que necesitamos. Solo tenemos que rendirnos a Él. Y pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que nosotros tomemos la decisión de rendir nuestro corazón a Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que perdona, el Dios que sana, amén, el Dios que restaura, el Dios que salva. Nuestra experiencia en la vida tal vez ha sido de lucha, Señor. No sé si tan intensas como las de Jacob, pero han habido luchas. Pero podemos estar seguros de que tú peleas por nosotros, Señor, amén, y que vamos a tener la victoria. Ayúdanos para ser vencedores y sentarnos en el trono con Jesucristo juntamente. Todo esto lo pedimos en ese nombre maravilloso. Amén. Amén.